Libro de Josué, capítulo 12, versículo 6. Si la han encontrado, damos lectura conforme a la costumbre de la Iglesia. Amén. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos del Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver la gran historia del pueblo de Israel, este pueblo, amados hermanos, que Dios llamara como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como un real sacerdocio. ¿Saben, amados hermanos? Nosotros podemos ver a través de la palabra cómo Dios saca al pueblo de Israel con mano poderosa desde Egipto, lo lleva por el desierto. Moisés recibe grandes leyes, grandes ordenanzas de cómo el pueblo de Dios tenía que dirigirse, cómo el pueblo de Dios tenía que gobernarse, porque sabemos, amado hermano, y entendemos que el pueblo de Israel en Egipto se había acostumbrado a adorar imágenes, se había acostumbrado a adorar dioses ajenos delante de la presencia de Dios, y lo que Dios tiene que hacer es poner órdenes, poner reglas y poner enseñanzas en medio de su pueblo. ¿Saben, amados hermanos del Señor? En la palabra de Dios aparecen, amados hermanos, requisitos que nosotros debemos de cumplir como hijos de Dios. Pero también en la palabra aparecen derechos que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cuando hablamos de derechos, a todos nos interesa los derechos que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son los derechos que nosotros tenemos como hijos de Dios? En primer lugar, el poder congregarnos libremente. En segundo lugar, el poder orar delante de Dios. En tercer lugar, el poder ser oídos por Dios. Y cuarto lugar, que Dios responda a nuestras peticiones de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su voluntad. Pero cuando entramos, amado hermano, en los deberes que nosotros tenemos que cumplir como hijos de Dios, a veces a nosotros no nos gusta y no nos agrada cuando Dios nos habla de derechos que nosotros tenemos que cumplir. ¿Cuáles son los derechos como hijos de Dios? ¿O cuáles son los deberes como hijos de Dios? En primer lugar, congregarnos siempre que haya culto dentro de la iglesia. Segundo lugar, aportar para la obra de Dios. Tercer lugar, amados hermanos, reconocer que Dios es nuestro Dios. Y cuarto lugar, salir a predicar o a evangelizar la palabra de Dios. Y cuando hablamos, amados hermanos, de estos deberes, a veces nosotros decimos: no, si a mí me cuesta tanto hacer esto, me cuesta tanto hacer esto otro, y a veces nos transformamos en puros cristianos llenos de excusas y excusas y excusas para no hacer la voluntad de Dios. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos del Señor, dice la palabra que Moisés saca con mano poderosa al pueblo de Israel desde Egipto.
los lleva por el desierto. Hambre tenían, Jehová les proveía el maná. Sed tenían, Jehová les proveía el agua. Tenían, hermanos, calor, la nube iba sobre ellos protegiéndolos. Tenían ellos frío, la columna de fuego iba alrededor de ellos, protegiéndolo del gran hielo que había en el desierto. Pero sin embargo, amados hermanos, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo desconforme. Siempre fue un pueblo mal agradecido. Siempre fue un pueblo que de una u otra forma reclamaban contra Moisés. Nos sacaste de allá para venir a morir acá. Mejor hubiésemos estado allá en Egipto. Allá teníamos de todo lo que nosotros pudiéramos tener. Y siempre estaban desconformes, al igual como nosotros hoy en día. ¿Y por qué digo, amados hermanos, como nosotros? Porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, cuántas cosas hay que a nosotros no nos gustan. Y cuántas cosas quisiéramos que Dios las hiciera de acuerdo a nuestra voluntad. Pero déjeme decirle que somos nosotros los que tenemos que allegarnos a la voluntad de Dios, porque Dios nunca se va a guiar a nuestros propios caprichos. El Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. En otras palabras, amados hermanos, yo vivo porque Dios vive. En otras palabras, usted existe en la tierra porque Dios quizá le ha dado una nueva oportunidad de vida. Donde entre multitudes y entre millares, Cristo un día nos escogió. Y donde muchos de nosotros hoy día teníamos que haber estado bajo tierra, sin fe, sin esperanza, amados hermanos, y quizás a muchos de nosotros ni siquiera hubiésemos conocido a Cristo. Pero sin embargo, Cristo preservó su vida para estos tiempos. Lo sanó quizá de un cáncer, lo sanó quizá de alguna enfermedad que usted estaba desahuciado. ¿Para qué? Para que usted pudiese tener salvación y pudiese tener vida eterna. ¿Por qué, amados hermanos? Porque por nuestras propias fuerzas nosotros nada podemos hacer. Usted por su propia fuerza nada puede usted hacer. Es por eso que nosotros debemos de preocuparnos todos los días de enmendar nuestro caminar en los caminos de Dios. Es decir, si ayer fui un cristiano más o menos, hoy día tengo que arreglarme y mañana ser mejor, ser diferente, ser una persona que mostremos que somos luz del mundo y que somos sal de la tierra. Demostrar, amados hermanos, que Cristo ha aparecido en nuestra vida, en nuestro ser, y que hoy día el viejo hombre quedó a un lado y ahora le decimos al Señor: tome usted el control de mi ser. Amados hermanos del Señor, Moisés, que había llegado a viejo, Moisés, sus años habían avanzado. Yo creo que ya no tenía fuerza, ya no tenía ánimo. Amados hermanos, Dios tiene que empezar a preparar un hombre, amados hermanos, para tomara el liderazgo del pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que Jehová empieza a preparar a Josué y lo empieza a preparar de la misma forma o quizás mejor como preparó a Moisés. Amados hermanos del Señor, recordemos nosotros que Moisés, por una gran desobediencia, Jehová le dijo: tú no entrarás a la
tierra prometida. Tú no entrarás a aquel lugar, porque cuando yo te hablé que le hablaras a la roca, tú la golpeaste, y por aquella desobediencia, amados hermanos, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, amados hermanos, Josué toma el lugar de Moisés. Mira, amados hermanos, Josué toma el lugar de Moisés. Cuando Jehová le dice, amados hermanos del Señor, solamente esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, y así como estuve con tu siervo Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni a diestra ni a siniestra. En otras palabras, amados hermanos del Señor, la promesa de Dios se seguía cumpliendo con Josué. Pero sabes que en este mensaje hay algo grande. Mira, amados hermanos del Señor, a veces nosotros nos creemos tan seguros en la iglesia, nos creemos tan seguros en los caminos de Dios, y pensamos que nada ni nadie nos moverá por los años que llevamos en el Evangelio. Pero la palabra de Dios dice que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. ¿Y cuál es el trabajo de estas potestades y principados? Es empezar a hacer que su fe empiece a menguar. Es hacer que usted ya no sienta ánimo de congregarse. Es hacer que usted se quede en la casa y al final reniegue de Dios. En otras palabras, ¿cuál es la finalidad de estas potestades y principados? Que en el día que ellos se vayan a las tinieblas, al infierno, usted también se vaya con ellos. Pero Cristo el Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y bien dice el libro de Hebreos, mirad solamente al blanco que es Cristo el Señor. En otras palabras, podremos llevarnos bien como hermanos, podremos compartir como hermanos, podemos glorificar el nombre de Dios como hermanos, pero el centro del culto se llama Jesucristo. Amén. El centro del culto es Dios. Amén. Él es el blanco, Él es el perfecto, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces, ¿quién debemos de seguir? Es a Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque a veces tendemos poner, amados hermanos, a alguien como una muestra que a esa persona tengo que imitar. Mira, amados hermanos del Señor, yo puedo tener mucha fe, puedo ser un buen predicador, amados hermanos, pero aunque todo lo hiciéramos, siervos inútiles seguimos siendo. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria y la alabanza siempre será para Él. Amén. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Amén. Mira, amados hermanos del Señor, Josué toma el lugar, empieza a llevarla al pueblo, amados hermanos, por el desierto, un desierto que tenían que atravesarlo tan solamente en 4 días. Mire qué grande es esto. Un desierto, para llegar a la tierra prometida, tenían que atravesarlo en 4 días. En 4 días. Pero mire la desobediencia del pueblo.
el orgullo del pueblo, el no creer en Jehová, el creerse mejor que otros, amados hermanos, tuvieron que vagar por el desierto 40 años. O sea, 4 días de haber caminado, tuvieron que caminar 40 años. Amados hermanos en el Señor, yo no sé cuánto tiempo ha tardado su bendición. Yo no sé cuánto tiempo ha tardado la petición que usted tiene en su corazón. Posiblemente Dios tiene que haberle respondido en 4 días. Y quizás se ha tardado esa petición 40 años. ¿Y sabe cuál es el problema? No es que Dios no responda. No es que Dios no escuche. Nosotros mismos somos los culpables que Dios atrase la bendición para nosotros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque buscamos a Dios como queremos. Glorificamos a Dios como queremos. Y pensamos, amado hermano, que haciendo nuestra voluntad estamos bien. Pero bien dice la palabra en muchos caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de perdición y es de muerte. Josué, amados hermanos del Señor, recuerda en esta palabra, en el capítulo, cuando nosotros hemos leído, los reyes que habían sido derrotados por Moisés, los reyes que habían sido derrotados a través de los tiempos, a través de las guerras, a través de las luchas, que habían sido derrotados por este gran hombre llamado Moisés. Yo creo que Josué pensaba dentro de sí, si Moisés derrotó tantos reyes y el mismo Dios que estaba con Moisés también me ayudará en el camino hacia el desierto. El Señor nos pueda bendecir, pero saben, amados hermanos del Señor, ¿de qué le sirvió a Moisés? ¿De qué le sirvió a Moisés haber derrotado tantos reyes, haber tenido tantas guerras, si al final de su carrera desobedeció a Dios? El Señor nos pueda bendecir. Amén. Mire, escuche para dónde llevo el mensaje. ¿Cuántos años lleva usted dentro de la iglesia? ¿Cuánto tiempo usted lleva alabando a Dios? Posiblemente podrá pensar en su pensamiento, decir: yo llevo 1 año, 5 años, 10 años, 20, 30, 50 años dentro de la iglesia. Pero ahora yo le pregunto a usted, cuando usted empezó el Evangelio, ¿tiene la misma fe que tiene hoy día? Con el amor que usted empezó a servir a Dios, ¿es el mismo amor que tiene hoy día? La disponibilidad que usted tenía de servir a Dios, ¿tiene la misma disponibilidad hoy en día? ¿Ha cambiado algo en su caminar? ¿Ha cambiado algo en su transitar? Jesucristo en Apocalipsis le dice a las iglesias: algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No te lo haya perdido, no te lo haya extraviado, has dejado, y has dejado, quiere decir que tiene oportunidad de volver a tomarlo y volver a continuar. ¿Dónde ha dejado ese primer amor? Quizás alguna prueba te apartó de Dios. Quizás alguna calumnia te apartó de Dios. Quizás algo que hiciste que dañó tu comunión con Dios,
que pensaste que Dios no te iba a perdonar, déjeme decirle que mi Dios es un Dios perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué te pasó en el camino que has dejado el primer amor? El Señor nos pueda bendecir. Cuando antes, amado hermano, no nos importaba si había tierra, si había barro, si llovía, no llovía, si había sol o ya se estaba oscureciendo. Llegábamos a alabar a Dios con mucha fuerza, con mucho ánimo. Nos congregábamos en un culto, sabíamos la entrada, pero la salida la sabía Él. Pero ¿qué ha pasado hoy día, amados hermanos? Venimos a un culto, venimos a una vigilia, estamos bostezando, preocupados de ahora, preocupados que dejé en la casa y me he olvidado que tengo que agradarle a Él. Y cuando yo le agrado a Él, Él cuida todo lo que está a mi alrededor. El Señor nos pueda bendecir. ¿Se acuerda usted, amados hermanos, en el Señor? Cuando antiguamente Dios se manifestaba en un culto, nadie sabía ni nadie entraba. Cuando a un niño le daba sueño en un culto, el papá le decía: debajo de la banca vas a dormir, porque no nos vamos del culto hasta que el culto termine. Y nos tirábamos a dormir debajo de la banca. Amados hermanos, cuando el portero era alguien que tenía una gran autoridad dentro de la iglesia, era alguien que se paraba con un palito en la puerta. Amados hermanos, pobre del niño que estuviera haciendo desorden, hermanito, vaya a orar adelante. El papá no se enojaba, la mamá no se enojaba, amados hermanos, porque había respeto, entrega y disposición. El hombre iba vestido como hombre y la mujer iba vestida como mujer. El hombre se sabía sentar en la iglesia, la mujer se sabía sentar en la iglesia y nadie estaba con pierna encima dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se sabía que había que llegar a alabar a Dios, se sabía que había que honrarle a Él, se sabía que había que bendecirle a Él y se sabía que en todas las cosas Dios era el principal. Pero hoy día, ¿qué ha pasado en su vida? Hoy día no nos gusta la palabra de Dios. Hoy día no nos gusta orar. El pastor cita oración, llegan 3, llegan 2, o a veces el pastor está orando solo en la iglesia. Pero cuando se lo dice, ¡qué bendición! Te faltan manos para levantar, para querer la bendición. Pero eres flojo para ayunar, para orar y para qué decir, para leer la palabra de Dios. El Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. Amados hermanos del Señor, el evangelio de antes no ha cambiado. ¿Sabe qué hemos cambiado? Nosotros. A veces, para que un alma no se vaya de la iglesia, le permitimos cualquier cosa dentro de la iglesia. Pero antiguamente había pastores que no sabían ni leer ni escribir, pero predicaban con temor de Dios, con la autoridad de Dios, que cuando hablaban los demonios huían de la iglesia. El Señor nos pueda bendecir, el Señor nos pueda ayudar. Antiguamente los pastores se paraban en la iglesia
Y si veían unos pololos dándose besos, los castigaban. ¿Por qué? Porque hoy día, amados hermanos, se permite que los pololos estén tomados de la mano dentro de la iglesia, que se estén dando besitos dentro de la iglesia, y antiguamente no era así. Antiguamente el pastor le decía: 2 cuadras que lleguen a la iglesia, se les suelta la mano y aquí entran como hermanos en Cristo. Le decía: ustedes están conviviendo, están en pecado, tienen que casarse, porque ningún adúltero ni fornicario entrará allá. Así se le decía antiguamente. Hoy día, como estamos tan liberales, ¿para qué me voy a casar si es firmar un papel mando? Y déjeme decirle que la mayoría de nuestras iglesias hoy día no hay santidad. Está llena de adúlteros y llena de fornicarios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, amados hermanos del Señor, volvemos a las sendas antiguas, decía el gran siervo Jeremías. Volvemos a las sendas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Al temor de Dios, a la sabiduría de Dios, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Volver a los principios donde el hombre sabía que tenía que bendecir sus alimentos antes de comer, donde la persona sabía que oyendo palabra de Dios nadie se movía en el culto, hablaba el Padre y todos guardaban silencio. El Señor nos pueda bendecir. Si Cristo viniera hoy, ¿qué nos diría a nosotros, amados hermanos del Señor? Y el mismo Jehová dice: yo no cambio. Jehová no tiene sombra ni variación alguna. Quien hemos cambiado somos nosotros. Hoy día estamos modernos dentro de la iglesia. Antiguamente no se veían hermanas teñidas de pelo dentro de la iglesia. No se veían hermanos teñidos de pelo dentro de la iglesia, porque antiguamente era una santidad única. El Señor nos pueda bendecir. Y a veces decimos: no, si a Dios le interesa el corazón. ¿Quién dijo esa mentira? La Biblia dice que Dios te quiere en cuerpo, en alma y en espíritu. En cuerpo, en alma y en espíritu. No solamente tu corazón. O usted se va a sacar su corazón y lo va a mandar solo a la iglesia. El Señor nos pueda bendecir. El buen cristiano, la buena cristiana, representa, representa dónde es un buen cristiano, representa de afuera para adentro. ¿Y por qué digo de afuera para adentro? Porque usted por fuera demuestra lo que es por dentro. Dios nos cambia de dentro hacia afuera, pero el cristiano demuestra de afuera para adentro el cambio que Dios está haciendo. Porque de repente hay hermanas, yo creo que no me da mala palabra. De repente hay hermanas que a la iglesia con faldita, que ojalá le rastre hasta el piso. Llegando a la casa no hay a la hora de sacarse la falda y ponerse los pijamas para estar en la casa. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Ahora yo le pregunto a usted: ¿Dios ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? ¿Y por qué ha cambiado usted el Evangelio? ¿Por qué ha cambiado usted la palabra? No, los hermanos, que la moda hoy día está así. La moda hoy día está diferente. Y sabe que el cristiano no se deja guiar por la moda. El cristiano se deja guiar por esto. Por esto. Y es por eso que hay mucha gente en el mundo que a nosotros como cristianos ya no nos cree. Porque dentro de la iglesia somos una cosa
Ya afuera somos otra cosa. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. ¿Cuál es la intención de esta palabra? No que usted se sienta mal. Y si se siente mal a través de la palabra, dele gracias a Dios. Porque al hijo que ama, Dios lo reprende, lo exhorta y lo pone en el camino por donde él debe de andar. Y cuando yo no quiero corrección de Dios, ¿sabe lo que voy a hacer el día de mañana? No voy más a la iglesia. El Señor nos pueda bendecir. Dios nos puede ayudar. Porque hay hermanos que son como carretillas, les gusta que lo anden empujando solamente. Pastor, venga a verme, venga a visitarme para yo poder ir a la iglesia. Y cuando tu pastor está en necesidad, está donde él. El Señor nos puede bendecir. Pastor, estoy tan enfermo, me puede venir a ver. Y cuando el pobre pastor está muriendo, ni una pastilla alta le va a dejar. El Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. A veces el pastor tiene que estar en la vida de todos los hermanos, los problemas de todos los hermanos. Pero hay hermanos que dicen, el pastor estuvo enfermo, ¿lo fuiste a ver? ¿Qué tengo que ir a mirar a ese viejo yo? El Señor nos pueda bendecir. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia en estos tiempos? Estamos bebiendo poca leche y estamos comiendo pocos productos. O al revés, estamos bebiendo mucha leche, pero no estamos comiendo la verdadera palabra de Dios. El Señor nos pueda bendecir. El buen cristiano se mantiene dentro de la iglesia. Aunque haya tormenta, haya lucha, haya dificultades, está bien plantado en la roca que es Cristo. Pero el que no le va a molestar algo y va a buscar otra iglesia donde se sienta mejor. El Señor nos pueda bendecir. No que hay gente que tiene que ser familia de la iglesia porque anda en la iglesia y nunca tienen un pastor fijo. Escuchan una cosa aquí, otra cosa allá, y cuando el pastor nos quiere corregir por la palabra de Dios, no, que eso no es así porque allá le enseñaron otra cosa. Si Dios a usted lo llamó aquí, es aquí donde usted tiene que estar. Si Dios lo plantó aquí, es aquí donde usted tiene que estar. Y cuando vaya a otro lugar, avísele al siervo donde va. Total a mí Dios me manda. Si usted no se somete al siervo, no sé cómo ir a llegar al reino de los cielos. ¿Le gustó la palabra de Dios? Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Sabe que yo no vengo a predicar solamente, porque el mensaje primeramente tiene que pasar por aquí.